el país pierde 500 millones de dólares. ¿No será bueno discutir esa composición de esos 500 millones de dólares para encontrar que, bueno, si es que se decide cobrar esos aranceles, los cobremos, pero que se dirijan a las fronteras? Porque si no, la frontera no le va a convenir nunca el pago de aranceles, porque va a vivir un proceso de descapitalización, y más bien la acumulación de esos recursos van a venir al centro, van a venir a la capital, y el ministro de Finanzas, de Economía, de Desarrollo, con las distintas denominaciones de nuestros países, determinará la asignación según su criterio. Y yo les aseguro que probablemente esos recursos por aranceles no llegan a las fronteras. Entonces uno termina aquí cuestionando la ilegalidad y la ilegitimidad incluso del tema del contrabando. Es un tema que me parece que ha estado flotando aquí y que quería traerlo a colación. Ahora, obviamente, como están en el margen, como son periféricas, como no reconocen la centralidad, tenemos que visibilizar la frontera, pero no visibilizar desde la perspectiva mala, desde la perspectiva de la sangre, desde la perspectiva de la ilegalidad, de la perspectiva de la informalidad, sino más desde el lado contrario, del auge económico, el aporte que está haciendo la frontera y las inequidades territoriales, obviamente, que ahí existen. En otras palabras, yo creo que si bien la frontera tiene muchos problemas, creo que tiene también muchísimas potencialidades y muchísimas posibilidades de desarrollo autónomo en unos casos y en otros de aporte al propio país. En ese sentido, me surge un tema que valdría también discutirlo en términos económicos, es lo que significa la economía de frontera. La impresión que yo tengo es que la economía de frontera fundamentalmente opera en el ámbito de la circulación, en el ámbito de lo comercial. Si eso es así, si nosotros logramos analizar, investigar y desentrañar que la economía de frontera es fundamentalmente en el ámbito comercial y de la circulación, ¿por qué no plantear o replantear esa economía de frontera sobre la base de la producción? Y entonces aquí aparece el primer cuestionamiento a lo que yo les decía de las fronteras vivas. Yo creo que aquí, si nosotros queremos establecer áreas de producción en la frontera, podrían estar vinculados en una parte a la cuestión agrícola, rural, pero otro también a ciertas formas de desarrollo industrial. El caso mexicano me pareció interesante con la maquila, que no debe ser el único caso. Claro que la maquila en muchos de nuestros países se vino abajo por la presencia china y de la India, para que vean una determinación exógena a una región lo que puede producir. Pero creo que verles como espacios de producción y menos como espacios de comercialización y circulación puede ser una opción que le dé mayores beneficios. En otras palabras, entrar en la lógica de la agregación de valor que la producción tiene. En cuarto lugar, creo que hay que reconocer la frontera. Y son tres dimensiones que me parece que han salido claramente en los debates. Una es reconocer lo que fue, reconstruir la memoria, reconstruir la historia, para no caer en esto que les estoy planteando, de repetir las mismas políticas que hace tiempo se plantearon y que hoy día se cree que se podrían aplicar. Me parece que lo que no sirvió ayer tampoco va a servir hoy día. Entonces no podemos seguir funcionando con un diagnóstico de una realidad que no existe, proponiéndole obviamente salidas que tampoco corresponden. Entonces, una primera sería esta, de que hay que reconocer históricamente. Y una de las primeras cosas que aparecen es que las fronteras no siempre fueron violentas. Uno ve los datos, por ejemplo, de la frontera con Colombia, la frontera con el Perú, desde el Ecuador. Y así ha sido. Nunca, o sea, no siempre fueron fronteras violentas. Entonces, obviamente, lo primero que aparece ahí es una pregunta. ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que ocurrió para que de un día a otro esas fronteras empiecen a ser violentas? Me parece que es una pregunta sustancial y que deberíamos seguirla trabajando, porque creo que, si bien en estos 3 días ha habido muchísima riqueza de debate, pues no hemos logrado absolver esa pregunta. En segundo lugar, hay que reconocer lo que la frontera es. O sea, conocer la realidad actual, conocer qué es ahora la frontera.
Esto que les decía, plataforma, bueno, es una hipótesis, veamos si es cierto. El contrabando frente a las tratas, el contrabandista frente a las tratas, son dos cosas distintas, que hace que este momento la frontera sea totalmente distinta a lo que era. ¿Será eso lo que cambió? Pues probablemente. Pero en algunas fronteras que hay ese tipo de cosas no son violentas, y en otras que existen las mismas sí son violentas. Hagamos estudios comparativos para encontrar respuestas a este tipo de cosas. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Generalmente con un sentido común que no es nada común, en el sentido de que siempre que se cree que la frontera es del otro, que la violencia es del otro, y la violencia intrafamiliar, ni el esposo ni la esposa reconocen que el uno le pega al otro. En un barrio, cuando uno va y sabe que ahí hay tasas de violencia muy altas, va allá, hace la encuesta y le dicen: no, es que los violentos que son del otro barrio vienen a cometer acá. De la ciudad es exactamente igual. Nosotros los serranos, los quiteños, no reconocemos que tenemos violencia, que vienen de la costa principalmente. Y lo mismo en el caso de los países. Por eso es lo que en el Ecuador pedimos que se cierren a grito las fronteras, porque nosotros decimos: no, nosotros somos pacíficos, somos una isla de paz, una ciudad franciscana. La violencia viene desde afuera, pero no. Yo creo que hoy día el delito, la violencia es una cosa absolutamente internacional. Y en tercer lugar, me parece que hay que reconocer al otro distinto. El alcalde de Esmeraldas nos ha planteado en términos étnicos y lo ha hecho pues extraordinariamente bien y muy claro. Pero tenemos que reconocer al otro, o sea, reconocer desde el Ecuador a Colombia, reconocer desde el Ecuador al Perú. ¿Por qué? Porque la violencia y la frontera son relacionales. Este es el tema principal de la alteridad. Hay que reconocer al otro. Pero también tenemos que reconocer al otro en el mismo lado. Una de las cosas que a mí me queda muy claro es esta relación entre el centro y la periferia. Entonces el centro tiene que reconocer a la periferia, pero a su vez la periferia tiene que reconocer al centro, porque son dos cosas distintas que están absolutamente vinculadas. En cuarto lugar, creo que la descentralización también, si bien no ha sido ese ni objetivo ni el tema principal, la descentralización ha estado presente. Hoy día con los alcaldes mucho más claramente. Creo que es el simple hecho de asumir el tema de la frontera, ya estamos descentralizando. Esta discusión que les planteaba, discutamos aranceles, estamos descentralizando. Discutamos contrabando y aranceles, es descentralización. Discutamos circulación y producción, estamos descentralizando. Asumir la seguridad ciudadana en las fronteras creo que es un proceso de descentralización. ¿Por qué? Porque las políticas que nacen en el centro son fundamentalmente políticas de seguridad nacional que pretenden defender la soberanía nacional, Fuerzas Armadas. Pero también las políticas que nacen en la centralidad, que nacen en las capitales, son las de seguridad pública, que es la seguridad del orden estatal, pero no de las personas. Entonces, el momento en que nosotros planteamos seguridad ciudadana, de hecho estamos descentralizando. ¿Por qué? Porque es un tema de la población, es un tema local, es un tema de la convivencia. Independientemente que la lógica hoy día del delito y de la violencia sea que la organización es global y los actos locales, el asumir la descentralización termina siendo, el asumir la seguridad ciudadana termina siendo inmediatamente un proceso de descentralización. Y en tercer lugar, creo que también el tema de la descentralización de lo público y lo económico ha aparecido de manera muy clara. Discutamos lo impositivo, pero no solo en términos de las fuentes, porque además ya sabemos, las fuentes son aranceles, deuda externa, el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta y créditos. Pero discutamos eso territorializado, de manera territorial. ¿Qué pasan esas mismas variables de ingresos en la frontera y qué pasa esas mismas variables en otros lugares del territorio? Y probablemente la tesis del COTAD, que nos plantea simplemente que un porcentaje del presupuesto nacional pase a los municipios, sea incluso mucho más centralista que cualquier otro, y que hace que
las municipalidades, los consejos provinciales pierdan autonomía. Si discutimos la base territorial de los tributos, la cosa va a ser muy distinta. Y me parece que esa es la lógica de la generación de la autonomía y, por lo tanto, de la generación de la descentralización. Sexto, y este es el último, es que me parece que hay distintos ámbitos de actuación en las fronteras, que han quedado, a mi manera de ver, muy claras. Una primera es que las políticas no deben ser diseñadas solo desde el centro. Yo creo que ese es el peor error que podemos cometer, que es lo que está ocurriendo. Porque eso nos lleva a tres políticas clásicas de las fronteras. El tema migratorio, que incluso cuando uno ve las encuestas de opinión pública, una última que vi hace un par de meses, Quito y Guayaquil, es decir, los habitantes de Quito y Guayaquil, en el caso de Quito el 82% y en el caso de Guayaquil el 84% de la población pedía que se cierren las fronteras. Si eso es lo que pide la población, pues nuestras autoridades es lo que hacen. Pero ¿será eso lo que nosotros necesitamos? Hemos visto que lo mejor que existe para reducir la violencia en las fronteras y en nuestros países es la integración. Esto lleva a todo lo contrario. Entonces, uno es la política migratoria. En segundo lugar, la política aduanera. Pero no se discute porque simplemente se establece el arancel es tanto y se tiene que pagar en todos los puertos y en todas las fronteras. Cerrados los ojos. Y en tercer lugar, policial y militar. Entonces, militarizamos las fronteras. Lo que yo dije en mi exposición, yo preferiría 1000 veces que en vez de que se encuentren los ministros de defensa de un lado y del otro lado, o que el comandante de la policía de aquí como el de Colombia se encuentren en la frontera, yo preferiría que se reúnan el ministro de Economía y Desarrollo de aquí como el de Colombia. Creo que en la época de Alan García hubo una iniciativa bien interesante que debería seguir dándose en esa frontera y reproducirse en la frontera con Colombia, que eran los gabinetes binacionales. Yo creo que esa fue una iniciativa muy interesante. Y nada raro es que haya salido desde acá del Ecuador, porque eso es lo que hace el presidente recorriendo por el territorio nacional. Pero ¿por qué no se plantea eso con Colombia? Entonces pasamos revista ahí. Y que estén las autoridades locales del un lado y del otro lado, que se reúnan un día en Tulcán, por decirle algo, o Esmeraldas, y otro día, no sé, en Ipiales. Me parece que eso podría ser mucho más interesante. Y saldríamos ya de esta cosa policial militar. Ahora, creo que han salido también cosas bien interesantes en términos de experiencias concretas. Desde el ámbito de lo local, tenemos, por ejemplo, mancomunidades de municipios binacionales. ¿Quién podía suponer que una cosa como esa podía funcionar? El alcalde de Tulcán nos ha señalado una mancomunidad para el manejo de residuos sólidos. Y conversando en estos días, la basura de Tulcán va a ir a Ipiales. Uno podría decir sí, pero no sé. La basura hoy día tiene un costo y un precio muy alto. Entonces aquí hay obviamente que una negociación no solo del depósito final de la basura, sino, me imagino, temas de reciclaje. Pero ahí hay una mancomunidad. Y se lo ha hecho sin acuerdos internacionales. Se reúnen, supongo que en Rumichaca o en cualquiera de las dos ciudades, firman un acuerdo y empiezan a funcionar. Una segunda forma, que no es la mancomunidad, es la hermandad. Y aquí hay una hermandad entre tres municipios. El caso de Manaus en Brasil, el caso de Iquitos que hemos visto el día de hoy y el caso de Nueva Loja en el Ecuador. Tres municipios